creo que todo lo podemos entender, pero a veces cuando lo queremos explicar, a veces es lo complicado. Vivimos en un mundo que hace canciones sobre el amor, hace películas sobre el amor y tristemente que también abusa de la palabra amor. Hace tiempo vi el sermón titulado No ames al mundo del pastor Buddy Vaughan. Ya en algunas ocasiones he hecho algunas referencias a este pastor, en donde él menciona que nuestra cultura usa frases como el amor es amor para justificar innumerables situaciones, para desarmarnos, para hacernos dudar de la verdad de Dios. Pero, ¿qué es realmente el amor? En nuestra propia vida cristiana, a menudo caemos en la trampa de pensar que el amor es esa sensación de mariposas en el estómago, esa emoción que sentimos en un momento de adoración o cuando todo va bien. No sé ustedes, pero muchas de las veces que el grupo de alabanza está tocando, a mí me conmueve muchísimo. Entonces, en esos momentos es cuando podemos llegar a confundir amor, o cuando todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando esa emoción se apaga? ¿Qué pasa cuando la vida duele? Hoy quiero que exploremos juntos 3 verdades fundamentales. Primero, cómo los humanos confundimos el amor con un simple sentimiento. Segundo, cómo abusamos de la palabra amor para justificar acciones que hieren nuestro espíritu. Y tercero, cómo Dios define el amor y cómo Él nos elige a nosotros. El amor es solo un sentimiento. Hermanos, seamos honestos, es bien fácil decir amo a Dios cuando el coro suena hermoso, lo que les comentaba hace unos instantes, cuando la predicación nos inspira o cuando recibimos una bendición. Pero ¿qué pasa en esos días en los que estamos agotados o frustrados o tristes o enojados con nuestra situación? ¿Alguna vez han dicho o escuchado frases como ya no siento mariposas, me desenamoré, o siento que ya no lo amo como antes, o ya no la amo como antes? Esas frases son muy comunes. Vivimos en una cultura obsesionada con las emociones. Creemos que si lo sentimos es real, y si no lo sentimos, pues nunca existió o murió. De acuerdo al diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, encontré 3 definiciones que nos dan sobre el amor, y se las quiero compartir. En primer lugar, sentimiento intenso del amor, del ser humano, que partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Otra definición que encontramos ahí es sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Y una tercera definición que encontramos ahí es sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Creo que podemos estar de acuerdo con estas definiciones en cuanto que son definiciones de un amor humano, ¿cierto? Estas definiciones son adecuadas para un amor terrenal. Podemos ver que en cada una de estas definiciones se le llama al amor sentimiento. Pero, ¿qué es lo que sucede con los sentimientos? Los sentimientos son cambiantes. Si basamos el amor en un sentimiento, nos vamos a desenamorar infinidad de veces. Y no solamente de las personas que nos rodean, incluso de Dios. Porque es bien fácil amar cuando todo va bien. Lo difícil es quedarse cuando estamos enfadados, agotados o tristes. Habrá días en los que no nos guste nuestra situación, días en los que queramos escapar, días en los que sintamos que no amamos a Dios, que ya no sintamos esas mariposas como antes, o días incluso que pensemos que tampoco merecemos el amor. Si el amor fuera solo un sentimiento, estaríamos en graves problemas. ¿Por qué? Porque los sentimientos cambian con el clima. Esta mañana amanecimos con ánimo. Más tarde, después de escuchar una noticia difícil, ese ánimo puede desaparecer. Si nuestra relación con Dios, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos o con nuestra iglesia depende de cómo nos sentimos, entonces nuestra fe y nuestras relaciones están construidas sobre la arena. ¿Recuerdan la parábola de los 2 jinetes?
Esta es la realidad. Si nuestro amor por Dios depende de cómo nos sentimos, nuestra fe será como una casa construida sobre la arena. Cuando venga la tormenta de la tristeza, la rutina o cualquier circunstancia que pueda parecernos difícil, esa casa se caerá. Comencemos reconociendo la trampa en la que muchos de nosotros pudimos haber caído. La cultura nos vende la idea de que el amor es esa sensación de euforia, esa atracción inmediata, ese no puedo vivir sin ti, que sentimos al principio de una relación o en un momento de gran devoción. ¿Alguna vez han sentido que Dios está lejos? ¿Han tenido un día en el que orar se siente como hablar a la pared? Recuerdo a nuestro pastor Jorge, lo mencionaba hace un rato también, cuando nos habla del concepto del Hastad Panim, o el ocultamiento del rostro, esa percepción de ausencia divina en momentos de sufrimiento, de crisis o dificultad, donde pareciera que Dios se ha retirado o que no interviene, aunque la realidad es que este concepto nos enseña lo contrario, nos enseña que Él sigue presente, aunque su presencia no sea evidente o directamente perceptible. En esos momentos difíciles el mundo nos dice, sigue tu corazón, pero la Biblia nos advierte que el corazón es engañoso. No podemos basar nuestra relación con el Creador en algo tan voluble como una emoción. El amor humano falla porque se basa en lo que recibimos, pero el amor verdadero, el que Dios nos pide, se basa en lo que nosotros decidimos dar. El sentimiento es voluble, nos engaña. El profeta Jeremías ya nos lo advertía. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto lo podemos encontrar en Jeremías 17:9. Seguir al corazón es una de las cosas más peligrosas que podemos hacer, porque el corazón puede desear lo que nos puede destruir. Jesús mismo en Mateo 15, 18 al 19 nos confirma que es el corazón la fuente que nos contamina. Mateo 15, 18 y 19 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Pasemos al segundo punto: el peligro del amor mal dirigido. No solo definimos o confundimos el amor con un sentimiento, sino que vivimos en una época donde la palabra amor se ha convertido en un comodín para justificar todo tipo de acciones. Vivimos en una cultura que dice, si hay amor, está bien. Buddy Backham, en el sermón que les comentaba hace un momento, de Nuevo Mes al Mundo, nos menciona que en 1 de Juan 2:15, la porción que leímos al principio de esta prédica, la palabra de Dios nos da el mandato de no amar al mundo. ¿Por qué? Él mismo nos responde, porque amar es pecaminoso. Y luego él mismo, Buddy Backham, nos confronta con la siguiente pregunta: ¿cómo puede ser pecaminoso amar? Y la respuesta está ahí mismo en esa porción que acabamos de leer. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amar es pecaminoso cuando dirigimos nuestro amor al objetivo incorrecto. Aquí el apóstol Juan no está diciendo que no amemos a las personas, está hablando de amar al sistema del mundo. Ese sistema que se opone a Dios. Es pecaminoso amar algo que nos aleja de Dios. Buddy Backham también comenta que cuando la gente dice el amor es amor, está diciendo que cualquier expresión de afecto es válida. A través de la historia hemos visto cómo la humanidad puede realizar acciones abominables, y todo en nombre del amor. Dicen, Dios es amor, ¿cómo puedes estar en contra de que dos personas se amen? Pero esta frase, el amor es amor, cuando la ponemos frente a la lógica y a la moral, se desbarata esta expresión. El amor de un adulto por un niño de 10 años es válido. Y no me estoy refiriendo al amor de un padre o una madre por sus hijos. Yo creo que pueden imaginarse a qué comportamiento o situación me estoy refiriendo.
esa clase de amor y otras tantas que la Biblia claramente condena, la misma conciencia humana nos dicta que nos invalides. ¿Por qué? Porque hay un diseño original. Dios creó un diseño original para todo. Y cuando usamos eso que nos dio y lo sacamos de su lugar original, de su contexto original, es devastador. Hay instancias donde el amor puede ser pecaminoso. En alguna ocasión escuché esta analogía del fuego y aquí aplica perfecto. Cuando ponemos fuego en una chimenea, lo usamos para calentar nuestra casa. Pero ¿qué pasa si ponemos ese fuego fuera de la chimenea? Por ejemplo, en medio de la sala. Supondrá nuestra casa en llamas. La consumirá. Las relaciones, la sexualidad, la pasión fueron diseñadas por Dios para vivir dentro del marco de su voluntad, del matrimonio, de su diseño original. Cuando las sacamos de ese marco y las justificamos diciendo, es que lo hago por amor, estamos poniendo fuego en medio de la sala. No estamos amando de verdad, estamos siguiendo nuestros propios impulsos, nuestros propios deseos. La Biblia los llama los deseos de la carne. Nuestros sentimientos nacen de un lugar que sin Cristo tienden naturalmente hacia el egoísmo y hacia el pecado. Nuestro Señor Jesús, inmediatamente después de hablar sobre el adulterio en el corazón, en el Sermón del Monte, está hablando en esta porción, está hablando del deseo, nos da esta instrucción radical. Lo podemos encontrar en Mateo 5, del 28 al 30, donde dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y aquí es donde viene esa instrucción radical que nos da. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús no está pidiendo que nos mutilemos físicamente. Eso no nos quitaría el pecado. Porque como acabamos de ver, el pecado nace del corazón, no en el ojo. Aquí nuestro Señor Jesús está usando una hipérbole, que es una exageración pedagógica, para decir que el amor a Dios y la santidad requieren decisiones drásticas. Si mis sentimientos o mis ojos me están llevando a amar algo que Dios prohíbe, la decisión del amor verdadero sería cortar con esa situación, por doloroso que sea. El amor verdadero prefiere perder un placer momentáneo antes que perder la relación con Dios. Este es otro ejemplo trágico del amor mal dirigido. Jesús dice en Juan 3:19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El corazón puede sentir afecto por el pecado. El peligro es confundir la comodidad de la oscuridad con un amor legítimo. El verdadero amor decide buscar la luz, aunque la luz exponga nuestras fallas. Cuando el amor está mal dirigido hacia la aprobación de los demás, nos convertimos en esclavos de las opiniones ajenas. La decisión del amor verdadero es amar a Dios por encima de nuestra reputación. Escuché esta frase no hace mucho: las redes sociales son validación vendida como amistad. La gente busca likes para sentirse validados. ¿Cuántos miles de amigos podemos llegar a tener en redes sociales? Solo buscando likes para sentirnos validados. El amor mal dirigido, por ejemplo, al dinero, promete seguridad, pero entrega ansiedad. El dinero es una herramienta, claro, pero cuando se convierte en el objeto de nuestro amor, se vuelve un ídolo que exige sacrificios como la familia, nuestra propia integridad o nuestra propia fe. En 1 Timoteo 6:10 encontramos: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En las Escrituras
en Juan 3:16, que es un versículo que inmediatamente puede venir a nuestra mente cuando hablamos del amor de Dios. ¿Qué dice este versículo? De tal manera amó Dios al mundo. Pero luego en 1 de Juan, la porción que estábamos leyendo, 1 Juan 2:15, el mismo apóstol nos advierte: no améis al mundo. Esto pareciera una contradicción. Primero nos dicen que Dios amó al mundo y después nos prohíben que amemos al mundo. ¿Se contradice aquí la palabra de Dios? Quienes buscan permiso para pecar o quienes buscan dividir y engañar podrán decir que sí. Pero la diferencia está en qué es lo que decidimos amar. Cuando Dios ama al mundo, está amando a todas las personas, al pecador, al perdido, a la oveja que se descarrió. Su amor es una decisión de rescate, pero cuando nos prohíbe amar al mundo, se refiere al sistema que rige este mundo, a esa corriente de pensamientos, de modas y orgullos que nos susurran y a veces nos gritan que no necesitamos a Dios. Hermanos, debemos examinar nuestras vidas y preguntarnos: ¿hay algo que estoy defendiendo diciendo es que yo siento que es amor? Pero que la palabra de Dios claramente llama a ese pecado. No podemos usar un sentimiento para anular la verdad de Dios. El amor verdadero nunca nos llevará a pecar contra Dios. El amor verdadero siempre nos llevará a la obediencia. Finalmente llegamos a un punto crucial: el amor como una decisión consciente. ¿Cómo es el amor de Dios? La Biblia no dice que Dios tiene o que siente amor. La Biblia dice: Dios es amor. Lo podemos encontrar en 1 de Juan 4:8. Y ese amor no es un sentimiento pasajero en el cielo, es una acción deliberada. El amor, por lo tanto, no es una fuerza cósmica, impersonal, ni una emoción humana. El amor es una persona, y esa persona tiene atributos, tiene voluntad, tiene una forma de ser. Si el amor fuera solo un sentimiento, entonces Dios sería cambiante e impredecible. Pero sabemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El amor verdadero tiene una constancia, una permanencia que los sentimientos no poseen. Dios nos elige conscientemente y lo que nos dice es: yo no quiero ser tu emoción favorita. Lo que nos dice es: quiero ser tu decisión consciente. Dios no nos ama porque seamos especialmente amables en nuestros mejores días. Él decidió amarnos aún siendo pecadores, cuando estábamos enfadados, cuando estábamos agotados, cuando estábamos tristes espiritualmente. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es una decisión, no es una emoción. Aquí vale la pena recalcar la palabra aún. Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores. No dice después de ser pecadores, dice aún siendo pecadores. No dice después de limpiarnos, no dice después de probar que lo valíamos. Aún siendo la peor versión de nosotros, Él nos dio la mejor versión de su amor. Por eso, cuando escuchen a alguien decir: es que ya no siento amor, debemos entender que esa persona ha confundido el amor con una emoción pasajera. Han construido su relación sobre la arena de la sensación y no sobre la roca del compromiso. Cuando pensamos en el amor de Dios, ya lo mencionaba hace unos momentos, puede venir a nuestra mente Juan 3:16. Pero detengámonos un momento a pensar en lo que eso costó. La Biblia nos enseña que Jesús, el Hijo eterno de Dios, se vistió de carne, nació de una virgen para no heredar nuestro pecado, vivió una vida perfecta y murió en una cruz. Él no sintió ganas de ir a la cruz cuando estaba en el jardín de Getsemaní. Al contrario, su alma estaba abrumada por la tristeza. Pero ¿qué hizo? Decidió ir por amor a nosotros. Él muere una muerte que no debe, no tiene pecado propio, pero en su obediencia hace precisamente eso. Ahora,
si Dios nos amó así, ¿cómo deberíamos de responder nosotros? No solo con emociones dominicales, sino con una decisión diaria. En esos días en los que no sentimos nada, en los que la frustración nos abruma, debemos decidir como un acto de voluntad entregarle esa carga a Él. Debemos decidir ser agradecidos, porque cuando no somos agradecidos solo notamos la ausencia. Cuando no somos agradecidos solo vemos lo que Dios no nos dio, pero no recordamos los desiertos que Él nos ayudó a cruzar llevándonos en sus brazos. ¿No les ha pasado que han atravesado alguna situación muy compleja, muy complicada, donde sintieron que Dios no estuvo ahí? Pero tiempo después, cuando miramos en retrospectiva, nos damos cuenta que fue Él quien nos llevó, quien nos sostuvo en esos momentos, quien puso a esa persona o a ese recurso que no esperábamos y nos llevó hasta el final de esa situación. El amor de Dios nos ofrece vida eterna, pero esa vida eterna comienza hoy, cuando decidimos, a pesar de nuestras caídas, elegirlo a Él una y otra vez. Y al hacerlo nosotros también podemos ser instrumentos de ese amor para rescatar a otros. A veces el mundo ve a la iglesia como violenta o como intolerante cuando señalamos el peligro del pecado, pero nosotros sabemos que estamos gritando: no quiero que mueras, huye del peligro. Eso es amor. Desde una perspectiva bíblica, el amor trasciende la mera emoción. Implica estar totalmente orientado hacia otras personas en pensamiento, en sentimiento y en conducta, hasta el punto de que sus intereses se vuelvan tan importantes como nuestros propios intereses. El amor bíblico, es amable, no envidioso ni jactancioso, no se comporta mal ni busca lo suyo propio, no se ofende, se goza en la verdad, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera y nunca se apaga. ¿Les suena esa descripción de amor? Primera de Corintios 3. Justo en los primeros versos de este capítulo nos dice que podemos tener todo, pero si nos falta amor, no somos nada. Luego nos muestra esta descripción de amor, que es amable, no es envidioso, jactancioso. Y un poco después, en el versículo 13, nos dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Como conclusión, hermanos, quiero que aquí tratemos de imaginar la siguiente escena que les voy a poner. Por difícil que pueda parecer, los invito a que traten de imaginarse esta escena. Imagínense una pareja en donde la mujer le pregunta al hombre: ¿por qué me amas? No sé si les haya pasado, o sea, difícil de imaginar. Pero imagínense que le dice: ¿por qué me amas? A lo que él responde, después de titubear unos segundos: te amo por tu valentía, por tu fuerza de carácter, me haces reír, eres hermosa, etc. Con esto, o la chica puede sentirse totalmente embelesada o decir: ¿y qué más? Pero bueno, dejémoslo aquí. Si analizamos un poco esto más a fondo, aquí lo que estamos haciendo es condicionar ese amor. ¿Qué va a pasar cuando ella por alguna razón deje de ser valiente? O cuando cambie su carácter, o cuando ya no lo haga reír como antes. ¿Qué va a pasar cuando, al pasar los años, esa hermosa juventud se termine? Se está condicionando ese amor a esas cualidades presentes. Y si esas cualidades se pierden más adelante, ¿qué va a ser de ese amor? Cuando escuchamos cosas como: seré más afectuoso cuando seas más atento, me abriré cuando dejes de cerrarte, te respetaré cuando empieces a liderar, lo intentaré de nuevo cuando vea que cambies. Todas esas frases son condiciones, son ultimátums disfrazados de peticiones. Y todas esas frases son contrarias a lo que hace un momento vimos en Romanos 5:8.
donde dice que Dios nos ama por encima de cualquier circunstancia. Parafraseando al pastor Miles Monroe, fue un pastor allá en las Bahamas, en uno de sus sermones dice: en la Biblia no se menciona en ningún lugar por qué Dios nos ama. No se menciona ninguna razón del amor de Dios para con nosotros. Simplemente nos ama porque Él es amor. Si nos diera una razón, entonces sería un amor condicional. Los amaré si son buenos, si se portan bien, si siguen mis mandamientos, etc. No, en ninguna parte de su palabra encontraremos tales condiciones para su amor. Si esto lo trasladamos al resto de nuestras relaciones interpersonales, con nuestra familia, amigos, vecinos, con nuestro prójimo, cuando el amor es condicional nos lleva a tener expectativas. Y cuando esas expectativas no se cumplen, ¿a qué nos lleva? A la desilusión. Y la desilusión se convierte en separación. Y la separación en última instancia lleva a la muerte de esa relación. Cuando amamos de verdad a alguien, ese amor no está en función de las cualidades o lo que haga esa persona a la que decidimos amar. Ese amor debe estar en función de nosotros mismos, en nuestra decisión de amarles con compasión. Ahora, eso no significa que al amar incondicionalmente a esa persona vamos a permitir que nos manipule o que abusen de nosotros. No. Significa que vamos a corregirle en amor y por amor cuando esa persona actúe de manera inadecuada. La decisión del amor se resume en esto. Debemos decidir amar lo que Dios ama y decidir rechazar lo que Dios aborrece. Si amas el sistema del mundo, tu corazón se endurecerá contra Dios, pero si amas a las personas con el amor de Dios, estarás cumpliendo uno de los mayores mandamientos. No te dejes engañar por el sentimiento de pertenecer a este mundo. Decide amar lo eterno sobre lo pasajero. Un predicador, bueno, entre muchas cosas, predicador, escritor, muchas cosas, Rick Warren, mi hermano Javier, me lo recuerda cada vez que me ve. En el discurso de graduación 2024 de la Universidad Oral Roberts, que es una universidad cristiana en Tulsa, Oklahoma, en los Estados Unidos, habló sobre lo que dice la Biblia en Gálatas 5:6. Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, él dio un discurso, Rick Warren, y les quiero compartir una pequeña porción de lo que él dijo en este discurso. Dice: lo único importante es la fe expresada a través del amor. Fuimos hechos por Dios y para Dios, y hasta que no nos demos cuenta de eso, la vida no tendrá sentido. Dios es amor. Esa es la única razón para que en el universo exista amor. Esa es la razón por la que podemos dar amor y recibir amor, porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Nuestro primer propósito en la vida no es amar a Dios, sino dejarnos amar por Dios. La Biblia dice que amamos porque Él nos amó primero y nosotros respondemos al amor de Dios. Muchas personas se me han acercado y me han dicho: ¿sabes, Rick? Creo que mi problema es que no amo a Dios lo suficiente. Y yo les digo: no, ese no es tu problema. Tu problema es que no entiendes cuánto Él te ama. Porque si entendieras cuánto te ama, entonces no podrías evitar amar. Y continúa diciendo Rick Warren: muchas veces hemos oído que Dios nos ama a lo largo de nuestra vida, pero cuando finalmente te sientes amado incondicionalmente por Dios, te cambia. Ahora, Dios tampoco nos abandona para que por nuestra propia cuenta, por nuestras propias fuerzas, podamos llegar a expresar esa clase de amor. Recordemos que nos envió a su Espíritu Santo para darnos de sus frutos, y entre ellos, ¿cuál está? Precisamente el amor. Gálatas 5, 22-23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Es justo el primer fruto que menciona.
mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Me gustaría que reflexionemos esta frase que escuché hace algunos días. El amor no es un sentimiento, es lo que hacemos a pesar de lo que sentimos. Es una decisión. No basemos nuestra fe en emociones. Habrá días malos, pero nuestra decisión de seguir a Dios debe permanecer firme. No usemos el amor para justificar el pecado. Honremos el diseño original de Dios. Todo lo que Él creó es bueno cuando se usa dentro del marco de su voluntad. Decidamos amar como Él nos amó, con sacrificio, con constancia, con el objetivo de la vida eterna. Si hoy has sentido que tu amor por Dios se ha enfriado, porque esas mariposas se fueron, te invito a tomar una decisión consciente. Dile a nuestro Dios: Señor, decido amarte, decido confiar en ti, decido dejar mis cargas en ti. Haremos a nuestro Señor. Padre Santo y bendito, gracias, Padre, por tu palabra que nos has dejado, Señor, para instruirnos y sobre todo para revelarnos, Señor, el infinito amor que tienes por nosotros, Señor. Gracias por tu Hijo Cristo Jesús, por su sacrificio que también fue por amor, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que has dejado para que podamos disfrutar, Señor, del amor que tú emanas y que podamos también pues expresarlo a nuestro prójimo, Señor. Gracias te doy nuevamente por todo en el nombre bendito de tu Hijo Cristo Jesús.